Es una obra sobre la libertad, la ambición y el precio del alma. Desde su primer minuto, El cofre del hombre muerto nos recuerda por qué amamos el cine, porque nos transporta a lugares imposibles, a mares infinitos, donde los héroes no son perfectos y los villanos a veces tienen razón. Y así el capitán Sparrow regresa, perseguido por el pasado, por un monstruo del mar y por una deuda que ni todo el ron del Caribe podría pagar. La producción de esta secuela fue monumental. Dirigida nuevamente por Gore Verbinski y producida por Jerry Bruckheimer, El cofre del hombre muerto se filmó casi al mismo tiempo que su continuación directa en El fin del mundo, 2007. Fue una apuesta colosal, rodar 2 superproducciones consecutivas en escenarios naturales, con efectos visuales nunca antes vistos. El presupuesto superó los $225 millones, convirtiéndola en una de las películas más caras de su tiempo, pero el resultado lo justificó todo. Fue un fenómeno mundial, recaudando más de $1,000 millones y consolidando a la franquicia como una de las más exitosas del siglo XXI. El cine es como el mar. Solo los valientes se atreven a navegarlo sin saber si llegarán a puerto. Detrás de cámaras, la producción fue una verdadera odisea. Rodaron en Bahamas, Dominica, Saint Vincent y exhumas. Los sets eran gigantescos, barcos reales, islas reconstruidas y una tripulación de más de 1,000 personas. Todo para crear un universo que se sintiera auténtico, húmedo, salado y absolutamente mágico. A diferencia de la primera película, más ligera y aventurera, El cofre del hombre muerto se adentra en un tono más oscuro y emocional. Aquí, el mar ya no es un lugar romántico de libertad, sino un campo de batalla moral. Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann enfrentan no solo enemigos, sino también sus propias contradicciones. El tema central cambia, ya no se trata de tesoros, sino de deudas y destinos. El verdadero tesoro no está en el oro, sino en lo que cada uno teme perder. La historia nos presenta una idea fascinante. El legendario pirata Davy Jones, capitán del holandés errante, ofrece a los marineros salvar sus vidas a cambio de servirle durante 100 años un pacto con el diablo del mar. Y Jack Sparrow ha hecho ese trato. Su alma pertenece a Jones, y el tiempo se ha agotado. Pocos villanos han sido tan recordados como Davy Jones, interpretado magistralmente por Bill Nighy. Su rostro tentacular, creado completamente por efectos digitales, sigue siendo un logro técnico impresionante incluso hoy. Pero lo que lo hace icónico no es su apariencia, es su tragedia. Jones no es malvado porque sí. Es un hombre que amó, fue traicionado y perdió la humanidad. Su corazón, literalmente, fue arrancado y guardado en un cofre para que nunca volviera a sentir. A veces, los monstruos nacen del amor que no pudieron sostener. Este villano dota a la historia de una melancolía poderosa. No es solo un enemigo de Jack Sparrow, es su espejo. Ambos hombres perdieron el rumbo entre la libertad y la condena. El detalle más hermoso y oscuro es que Davy Jones aún toca el órgano del holandés errante con pasión y tristeza, como un alma que todavía sueña con lo que perdió. Mientras Jack lucha por escapar de su destino, Will Turner, Orlando Bloom, persigue su propio propósito, liberar a su padre, Bootstrap Bill, quien sirve como prisionero maldito bajo el mando de Davy Jones. El reencuentro entre padre e hijo es uno de los momentos más conmovedores de la película Bootstrap. Cubierto de percebes y lágrimas, vive atrapado entre la vida y la muerte. Es un reflejo del precio que pagan los hombres del mar por sus decisiones. En el mar, cada promesa incumplida se convierte en condena. Por su parte, Elizabeth Swann, Keira Knightley, evoluciona de damisela a guerrera.
Su viaje en esta entrega es el de una mujer que decide romper las reglas impuestas y tomar el timón de su destino. Su química con Jack Sparrow introduce una tensión emocional nueva, una mezcla de deseo, admiración y peligro. Esta triangulación entre Jack, Will y Elizabeth crea uno de los conflictos morales más interesantes del cine moderno de aventuras. No hay buenos ni malos absolutos, solo decisiones con consecuencias. Si algo distingue a Piratas del Caribe del resto de sagas de acción, es su tono. Verbinski y Depp entendieron desde el principio que la magia de esta historia no está solo en la épica, sino en la excentricidad. La música no solo amplifica las emociones, sino que guía la historia. Cada nota nos recuerda que aunque el mundo sea cruel, todavía hay belleza en navegar hacia lo desconocido. Debajo de las bromas, los tentáculos y las peleas, el cofre del hombre muerto habla de algo mucho más profundo: la libertad y su costo. Jack Sparrow representa la libertad absoluta, pero también la soledad que viene con ella. Will Turner representa el deber, pero su sacrificio lo condena. Y Elizabeth representa la elección, el poder de decidir quién eres, aunque el mundo no lo entienda. La libertad es el tesoro más valioso y el más peligroso de todos. El cofre del hombre muerto, al final, es una metáfora brillante. El corazón guardado de Davy Jones simboliza lo que todos tememos perder: nuestra humanidad. Y cada personaje, en su búsqueda, termina enfrentando esa misma verdad. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no empieza con una batalla, empieza con un destino, con un hombre perseguido por su pasado, una mujer buscando su libertad y un mar que guarda demasiados secretos. Es la historia de cómo la aventura puede volverse tragedia y de cómo los héroes también se pierden en el camino. El mar no tiene memoria, pero los hombres sí, y a veces eso es peor. Y mientras el viento sopla sobre las velas del Perla Negra, el público siente que algo grande está por venir, una tormenta que cambiará el rumbo de todos los que se atrevan a navegarla. Prepárate, porque en esta parte nos sumergimos en el corazón del océano y en el corazón roto de Davy Jones. A medida que la historia avanza, el enigma del cofre del hombre muerto se convierte en el eje central de toda la película, pero lo fascinante es que ese cofre no contiene un tesoro, sino algo mucho más poderoso: el corazón literal de Davy Jones. Y aquí es donde Piratas del Caribe 2 se separa del cine de aventuras tradicional. No busca un mapa hacia el oro, sino una ruta hacia la redención. No hay mayor tesoro que un alma que aún late, ni mayor condena que un corazón que sigue sintiendo. El cofre, escondido en una isla remota, es la fuente del poder de Jones. Quien lo posea puede controlarlo, destruirlo o dominar los mares, pero también representa la paradoja que recorre toda la película: el deseo de poder frente al miedo de amar. En el cine moderno, pocos villanos han sido tan humanos como Davy Jones. Bajo sus tentáculos, su piel marina y sus ojos tristes, se esconde una historia profundamente trágica. Antiguamente, Jones era un marinero enamorado de Calipso, la diosa del mar. Ella lo eligió para guiar las almas perdidas hacia el más allá, pero lo traicionó desgarrado por la pérdida. Jones arrancó su propio corazón y lo encerró en el cofre, jurando no volver a amar jamás. El amor que no se libera se convierte en monstruo. Esta historia, narrada con tono mítico, da una dimensión épica a la película. Ya no estamos viendo solo piratas.
Estamos viendo dioses caídos, almas heridas y humanos que, por no saber perdonar, se condenan eternamente. Bill Nighy, con su interpretación brillante, logra algo extraordinario: hacer que el público tema y compadezca al mismo tiempo. Su Davy Jones es cruel, sí, pero también profundamente trágico, y eso lo convierte en un villano inolvidable. En esta parte también descubrimos el destino de Bootstrap Bill, el padre de Will Turner. Está atrapado en el holandés errante, convertido en parte del barco mismo. Sus manos, su rostro, su piel están fusionados con la madera y el coral. Es un hombre que se deshace lentamente, pero que aún conserva un poco de su humanidad, y esa pequeña chispa es suficiente para reconocer a su hijo. Los hombres del mar no mueren, se desvanecen en las olas, esperando ser recordados. Bootstrap representa el precio de los pactos, la promesa de inmortalidad que se convierte en esclavitud, y al reencontrarse con Will, se convierte también en el motor emocional del joven Will. No lucha por gloria ni por oro, lucha por liberar a su padre, y en ese acto se diferencia de Jack Sparrow, quien lucha por sí mismo. Es un contraste hermoso entre dos almas, una movida por el amor filial y la otra por el miedo al castigo. Jack Sparrow, por su parte, vive con el tiempo en su contra. Su deuda con Davy Jones está por cumplirse, 100 almas a cambio de la suya. El pacto que alguna vez le dio el control del Perla Negra ahora se vuelve su condena. La marca negra que lleva en la mano es su recordatorio. Y el monstruo que viene por él, el Kraken, es la mano ejecutora de Jones. Cada deuda tiene su cobrador. Y en el mar no hay dónde esconderse. La genialidad del guión radica en cómo mezcla lo sobrenatural con lo psicológico. Jack no solo huye del Kraken, huye de su destino, de su cobardía, de su propio reflejo, y en su desesperación arrastra a todos los demás consigo. El holandés errante es uno de los escenarios más impresionantes de toda la saga. Un barco hecho de hueso, con madera podrida y cubierta de algas vivas. Un navío que respira, sufre y sangra. Cada miembro de la tripulación es una extensión de la maldición. Hombres convertidos en parte del océano, deformados por el paso del tiempo y el abandono de su humanidad. No hay peor castigo que perder la forma humana por olvidar el alma humana. Las escenas a bordo son una obra de arte visual. Los efectos prácticos y digitales se mezclan con una textura húmeda, viscosa, casi táctil. El espectador puede sentir el olor a sal y putrefacción. Este entorno refleja el dilema central del film. El precio de escapar de la muerte puede ser peor que la muerte misma. Mientras tanto, Elizabeth Swann evoluciona de forma impresionante. Lo que comenzó como una dama noble comprometida con Will, ahora se convierte en una aventurera dispuesta a romper las reglas del mundo que la oprimía. Su relación con Jack Sparrow añade una tensión emocional fascinante. Él la provoca, la desafía, la hace cuestionar su moralidad, y ella, por momentos, se ve atraída por la idea de una vida sin límites. A veces no amamos a la persona, amamos la libertad que creemos ver en ella. Elizabeth simboliza el alma rebelde del film. Es la prueba de que incluso en una historia de piratas hay espacio para hablar de independencia, deseo y autodescubrimiento, y Keira Knightley entrega una actuación magnética, llena de fuerza contenida y contradicciones humanas. En medio de la oscuridad, la película nunca pierde su sentido del humor. Los guionistas, Ted Elliott y Terry Rossio, equilibran magistralmente el drama con comedia física y diálogos brillantes. Las bromas entre Jack y su tripulación, las ocurrencias de Gibbs y los momentos absurdos en la isla de los caníbales aportan el respiro necesario entre tanta intensidad. El humor no es distracción, es la cuerda que nos mantiene cuerdos en medio de la locura.
Johnny Depp demuestra nuevamente su talento para convertir cada movimiento, cada mirada en algo memorable. Es un payaso trágico, un poeta del caos, y su relación con el resto de los personajes siempre oscila entre la burla y la sabiduría. El público ríe, pero también comprende que detrás de cada chiste hay miedo, culpa y humanidad. Más allá de la acción, El cofre del hombre muerto es una película sobre la naturaleza del alma humana. El mar, omnipresente, funciona como símbolo de lo desconocido, de lo eterno, de lo indomable. Todos los personajes lo buscan o lo temen por diferentes razones. Jack lo ve como libertad, Will como destino, Elizabeth como escape y Davy Jones como prisión. El mar no juzga, solo devuelve lo que se le entrega. Esta lectura poética transforma lo que podría haber sido una simple aventura en una reflexión sobre el precio de nuestros deseos. Cada elección tiene un eco, cada deuda una ola que vuelve. Uno de los mayores desafíos técnicos del rodaje fue crear al Kraken. El monstruo fue completamente digital, pero rodado con efectos prácticos complementarios, como barcos reales que se partían por la mitad y chorros de agua que simulaban las ventosas gigantes Industrial Light and Magic. Tardó más de un año en perfeccionar las secuencias del Kraken. Cada tentáculo tenía cientos de músculos digitales y cada escena con el monstruo exigía una coreografía precisa entre actores, cámaras y dobles. El verdadero arte del cine es hacer que lo imposible parezca inevitable. El resultado fue espectacular. El Kraken no es solo una criatura, es un símbolo. Representa la fuerza incontrolable del destino que viene a cobrar lo que se debe. En esta segunda parte, Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto se revela como algo más que una secuela. Es una tragedia disfrazada de aventura, una historia donde cada personaje paga un precio por lo que ama Davy Jones. Con su corazón encerrado en un cofre, nos recuerda que ni la inmortalidad puede curar una herida del alma. Jack Sparrow, con su sonrisa burlona, nos enseña que la libertad tiene un costo. Y Elizabeth y Will, separados por el deber y el deseo, nos muestran que amar también es arriesgarse a perderlo todo. En el mar, nadie escapa del destino, solo se aprende a navegarlo. El viento sopla más fuerte, las nubes se oscurecen y mientras el perla negra se aleja entre las olas, todos sienten que la tormenta que se acerca no será solo del mar, será del corazón. Esta parte representa el punto medio y más tenso de la historia, donde la amenaza del mar se vuelve real y los personajes enfrentan la naturaleza misma del miedo. El horizonte se oscurece, el aire cambia, y el Perla Negra, el barco más legendario del Caribe, se desliza sobre las olas como un fantasma. Pero esta vez el peligro no viene de cañones ni de otros piratas, viene desde las profundidades. Jack Sparrow siente el cambio antes que nadie. Su instinto, afilado por años de engaños y escapatorias, le dice que algo lo persigue. No es un enemigo humano, ni un barco enemigo, es el Kraken, la criatura del abismo, el cazador de almas que sirve a Davy Jones. El miedo más grande no es el que viene del horizonte, sino el que sube desde abajo. Y así, la película nos sumerge, literal y emocionalmente, en el miedo al destino, porque el Kraken no es solo un monstruo marino, es la metáfora del pasado que vuelve para cobrarse lo que prometiste. Durante toda la película, Jack Sparrow lleva una marca negra en la mano. A simple vista parece un simple tatuaje o una mancha, pero en realidad es una señal maldita, el llamado del Kraken. Cada vez que esa marca se mueve, palpita o cambia de color, Jack siente que su tiempo se acaba. La cámara se detiene en esa imagen una y otra vez, recordándonos que ningún truco, ningún ingenio puede salvarlo eternamente. Puedes engañar a los hombres, pero no al destino.
Esa marca simboliza algo universal, la culpa. Todos la llevamos de una forma u otra, y tarde o temprano, como el Kraken, sale a la superficie. Johnny Depp transmite ese pánico interior de manera magistral. Detrás de la comedia y el caos habitual de Sparrow se siente el peso de la mortalidad. Por primera vez, el pirata que siempre ríe tiene miedo. La primera aparición del Kraken es un espectáculo cinematográfico impresionante. El barco que ataca no es el Perla Negra, sino una nave menor, usada por Jack y su tripulación para distraer a Jones. El mar está en calma, todo parece tranquilo, y de pronto el océano estalla. Los tentáculos emergen, inmensos, cubiertos de ventosas y agua. El sonido es indescriptible, una mezcla entre rugido animal y trueno marino. Los marineros corren, los mástiles se rompen y el barco es literalmente devorado por el mar. El Kraken no mata por hambre, mata, porque así se cobra lo que el mar le debe. Lo impresionante de esta secuencia no es solo el realismo técnico, sino la dirección. Gore Verbinski filma el ataque como una danza, rápida, brutal, pero también poética. El Kraken no es solo un monstruo, es un dios antiguo que reclama justicia. Mientras el Kraken hace su trabajo, Davy Jones observa desde la cubierta del holandés errante. Su rostro, iluminado por la luz azul del abismo, refleja una mezcla de placer y tristeza. El mar no tiene piedad, yo solo soy su instrumento. Cada vez que Jones toca su órgano, el sonido resuena por el mar, como si dirigiera una sinfonía de destrucción. Es una de las imágenes más potentes del cine moderno. Un villano que no solo mata, sino que siente la música de la tragedia que provoca Bill Nighy, logra que sintamos que Davy Jones no disfruta de su crueldad, la sufre. Cada alma perdida que añade a su tripulación parece una herida más en su corazón ya mutilado. El mar llora con él, y eso convierte la película en algo más que aventura, una ópera trágica del océano. Antes de enfrentarse al Kraken directamente, Jack y su tripulación viven uno de los momentos más recordados del film, su huida de la isla de los caníbales. Esta secuencia sirve como contraste humorístico en medio del caos que se avecina. Con una dirección coreográfica brillante, la escena combina comedia física, ritmo y locura visual. Jack, amarrado a un palo gigante, corriendo mientras la tribu lo persigue, es puro cine en estado salvaje. El humor en el caos no es distracción, es la prueba de que aún hay vida entre las sombras. La forma en que Jack escapa, saltando entre puentes, llamas y caídas imposibles, demuestra el equilibrio perfecto entre acción y comedia que solo Piratas del Caribe sabe ofrecer. Y, simbólicamente, esta secuencia también representa algo más, el intento desesperado del ser humano de escapar de su propio destino. Jack corre, sí, pero su destino sigue esperándolo en el mar. A medida que el Kraken se acerca al Perla Negra, el ritmo de la película cambia, la tensión crece, los diálogos se acortan, el sonido del mar se vuelve más grave. Verbinski crea una atmósfera casi de terror, pero sin recurrir a la violencia. Lo que aterra no es ver el monstruo completo, es esperarlo. El miedo más puro no es el de lo que vemos, sino el de lo que sabemos que está ahí. El Kraken se convierte en símbolo del castigo inevitable. Jack intenta usar su ingenio, sus trampas, su astucia, pero cada intento solo lo acerca más a su destino. La criatura ataca de nuevo, destruyendo barcos con una fuerza abrumadora, y lo más impresionante es que el mar se convierte en un escenario vivo, que respira y grita junto con la tripulación. Mientras el peligro crece, la relación entre Jack, Will y Elizabeth alcanza su punto más tenso.
Jack, sabiendo que el Kraken lo busca, intenta usar a Will como cebo. Will, cegado por su deseo de salvar a su padre, empieza a desconfiar, y Elizabeth, atrapada entre ambos, se enfrenta a sentimientos que no esperaba tener. El amor y la lealtad nunca navegan en el mismo barco. En una de las escenas más intensas, Elizabeth confronta a Jack sobre su egoísmo, y él, con una sonrisa quebrada, responde: «No soy egoísta, querida, solo soy libre». Esa frase resume el dilema del personaje. Confunde la libertad con el aislamiento, y el destino se encarga de mostrarle la diferencia. El clímax de esta parte llega con el ataque final del Kraken. El Perla Negra es alcanzado, las olas lo levantan, los mástiles se quiebran y los tentáculos envuelven el casco. Jack intenta luchar, pero es inútil. Los cañones no detienen al monstruo, los hombres gritan, el mar ruge y el cielo se abre, y entonces ocurre algo hermoso en medio de la destrucción. Elizabeth, sabiendo que el Kraken busca a Jack, lo besa, un beso cargado de deseo, tristeza y traición, porque inmediatamente después ella lo encadena al mástil, condenándolo a enfrentar solo su destino. A veces, para salvar a todos, hay que sacrificar al único que entiende lo que significa ser libre. El beso de Elizabeth es la escena más comentada del film. No es solo un acto romántico, sino una decisión moral devastadora. Ella lo admira, lo teme y lo respeta, pero también lo condena. Jack Sparrow, atrapado, mira al Kraken venir, y con una sonrisa final, desafiante y serena, dice: «Hello, Beastie». El mar lo engulle, el héroe cae, y el silencio se hace eterno. Después del ataque, todo queda quieto. Solo los restos flotan sobre las aguas. La tripulación, en shock, llora en silencio. Will no comprende. Elizabeth se culpa, y Gibbs solo reza. El mar nunca devuelve lo que toma, solo deja recuerdos para los que quedan. Esta secuencia, más emocional que épica, marca el punto más bajo de la trilogía El héroe ha muerto, o eso creemos, y el mar se ha llevado algo más que un hombre, se ha llevado la esperanza. La música de Hans Zimmer acompaña el momento con notas lentas, dolorosas, casi fúnebres. El espectador siente que el mar se apaga. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto alcanza en esta parte su punto más poderoso. El mito del Kraken no es solo una historia de terror, es una parábola sobre el destino, el miedo y la redención. Jack Sparrow desaparece, pero su sacrificio le da sentido a todo lo vivido. Davy Jones demuestra que incluso los monstruos pueden llorar, y Elizabeth y Will aprenden que el amor en el mar nunca es simple. En el mar, cada ola es una historia, y cada historia una despedida. El film termina con una promesa: los que aún viven no dejarán de buscarlo, porque un pirata como Jack Sparrow no muere, solo espera su momento para volver. En este punto, el personaje deja de ser solo el héroe romántico. Se convierte en un hombre impulsado por el deber y la redención. El mar no respeta a los valientes, solo a los persistentes. Orlando Bloom logra equilibrar perfectamente la pureza de Will con la dureza del mar. Es un héroe que no grita, que no presume, pero que carga con la determinación más noble: liberar el alma de su padre. Esa búsqueda, sin embargo, lo aleja de Elizabeth. El amor entre ellos, que parecía eterno, empieza a desmoronarse bajo el peso del destino. Y ese es otro de los grandes aciertos del guión: mostrar que el amor también puede naufragar. Mientras los mortales sufren en la superficie, en las profundidades, Davy Jones toca su órgano con una melancolía que corta el alma. Cada nota parece un lamento, una plegaria ahogada. La eternidad es una condena cuando no queda nada por amar. Bill Nighy, detrás del maquillaje digital, entrega una actuación llena de alma. Su Jones no es simplemente un monstruo,
Es la representación de la depresión y el rencor eternos. Su tripulación, seres fusionados con el mar, refleja lo que pasa cuando el alma se olvida de sí misma. Son marineros que olvidaron sus nombres, que ya no recuerdan qué es la esperanza, y eso convierte al holandés errante en un purgatorio flotante. La tragedia de Jones es doble. Fue traicionado por el amor, y se convirtió en aquello que más odiaba, un esclavo del mar, y sin embargo aún guarda su corazón en un cofre, porque incluso los condenados se aferran al recuerdo del amor. Mientras tanto, en la superficie, los humanos continúan su propia guerra. Lord Cutler Beckett, el representante de la Compañía de las Indias Orientales, se convierte en una nueva amenaza. Su ambición no tiene límites. No busca oro ni gloria, sino controlar el mar mismo. Y para lograrlo necesita el cofre del hombre muerto. Los monstruos no siempre tienen tentáculos. Algunos usan corbata. Esta frase resume perfectamente la intención política detrás del film. Beckett representa la civilización corrupta, el poder corporativo, la autoridad que cree poder dominar incluso lo indomable. El mar, que en la película simboliza la libertad, ahora está siendo colonizado. Y los piratas, los marginados, los soñadores, se convierten en los últimos defensores de la independencia del alma. La batalla deja de ser entre Jack y Jones, es entre la libertad y el orden. El objeto central de toda la historia, el cofre del hombre muerto, es más que un simple MacGuffin cinematográfico. Es el símbolo más poderoso de toda la saga. Dentro del cofre late el corazón de Davy Jones, literalmente. Pero a nivel metafórico, ese corazón representa la vulnerabilidad, la parte de cada ser que, si se expone, lo destruye. Todos llevamos un cofre, algunos lo llenan de oro, otros de heridas. La búsqueda del cofre se convierte en una carrera moral. Unos lo quieren para dominar, otros para destruir, otros para liberar. Pero todos están, de una forma u otra, persiguiendo su propio corazón. Y cuando finalmente se abre, el espectador comprende que no hay poder más peligroso que tener en las manos el alma de otro. Lo que hace que Piratas del Caribe trascienda su género es cómo retrata la figura del pirata no como villano, sino como símbolo de libertad imperfecta. Jack Sparrow, incluso muerto, sigue representando la idea de vivir sin cadenas. Su tripulación lo recuerda como un loco, sí, pero también como un hombre que nunca se arrodilló ante nadie. El mar castiga a los cobardes, pero perdona a los que navegan con el corazón abierto. Y aquí, la película nos invita a reflexionar. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es escapar del deber o enfrentarlo sin miedo? Cada personaje da una respuesta distinta, y eso es lo que hace que esta saga sea tan humana. No hay héroes ni villanos absolutos, solo seres navegando entre la culpa, el deseo y el destino. Hans Zimmer eleva todo el peso emocional del film con su partitura. En esta parte, la música se vuelve más trágica, más introspectiva. El tema de Davy Jones, interpretado con un órgano profundo y triste, se entrelaza con el de Jack Sparrow, creando un contraste entre tragedia y esperanza. La música del mar no se escucha con los oídos, sino con el alma. Cada nota refuerza el mensaje. Incluso en la oscuridad hay belleza. Incluso en el dolor hay ritmo. Zimmer, maestro de la emoción, logra que el público sienta cada ola, cada decisión, cada pérdida. Y eso transforma la película en una experiencia sensorial y espiritual. Justo cuando todo parece perdido, la historia nos da un giro inesperado. Tía Dalma, la misteriosa sacerdotisa del mar, interpretada por Naomie Harris, se reúne con la tripulación. Ella les habla del equilibrio entre la vida y la muerte, del destino y del mar. Y entonces pronuncia una frase que cambia todo. ¿Y si les dijera que puedo traer de vuelta a alguien de entre los muertos? El silencio se rompe, las miradas se cruzan, y desde las sombras
emerge un hombre con paso firme, barba trenzada y mirada salvaje. Héctor Barbosa. Su regreso es uno de los momentos más icónicos de la saga. El público estalla, los personajes se quedan sin palabras. El capitán que alguna vez fue enemigo de Jack, ahora será su única esperanza. El mar siempre cobra lo que toma, pero a veces también devuelve. Esta parte de El cofre del hombre muerto no trata de batallas ni de tesoros, trata del alma, de lo que cuesta amar, decidir, perder y seguir navegando cuando el viento sopla en contra. Jack Sparrow cayó, sí, pero en su caída inspiró a otros a seguir navegando. Elizabeth cargó con la culpa, Will con el deber, y Davy Jones con su propio corazón. El mar no perdona, pero enseña. Cada ola que rompe deja una lección, y así la historia se prepara para su siguiente tormenta, la búsqueda del rescate, la venganza y el equilibrio. Porque mientras haya mar, habrá piratas, y mientras haya piratas, habrá historias que contar. Esta entrega continúa explorando Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto, 2006, combinando historia, reflexión, curiosidades y análisis profundo, como si fuera un video ensayo inmersivo para YouTube, cumpliendo todas las directrices de la plataforma, sin violencia explícita, con tono educativo y emocional. En esta parte, el foco se centra en el renacer de la leyenda. Jack Sparrow no está realmente muerto, solo esperando su momento para volver. Y en ese regreso, la historia del mar alcanza su clímax espiritual y cinematográfico. Después del sacrificio de Jack Sparrow, el mar queda en calma, pero no una calma pacífica. Es el tipo de silencio que se siente cuando algo poderoso está a punto de volver a despertar. La tripulación del Perla Negra, ahora sin su capitán, se refugia bajo la guía de tía Dalma, la misteriosa sacerdotisa del mar. Sus palabras son lentas, hipnóticas, cargadas de un poder ancestral. La muerte no es el final, amor mío, solo es otra forma de navegar. Con esa frase, Piratas del Caribe 2 cambia su tono completamente. Ya no es solo una historia de piratas, se transforma en una leyenda marítima mística. El destino deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Jack Sparrow volverá. Cada miembro del Perla Negra vive su duelo de manera distinta. Gibbs, supersticioso como siempre, enciende velas y reza a los dioses del mar. Pintel y Ragetti discuten sobre si un alma puede realmente regresar de las profundidades. Will Turner guarda silencio, dividido entre la tristeza y la determinación. Y Elizabeth. Elizabeth no puede dormir. El peso de su decisión la persigue en cada ola. El verdadero castigo no es perder a alguien, es saber que tú lo empujaste al abismo. Esa culpa la convierte en un personaje aún más trágico y fascinante. Ya no es la joven inocente de Port Royal, sino una mujer marcada por la pérdida y la duda. Su historia se vuelve tan mítica como la del propio Jack, y lo irónico es que, en su dolor, se convierte sin darse cuenta en la nueva brújula moral del grupo. En esta parte del film, tía Dalma, Naomi Harris, toma protagonismo. Ella no es solo una hechicera o una guía espiritual, es la voz del mar, una presencia que representa la conexión entre los hombres y las fuerzas que no entienden. Su cabaña, llena de objetos misteriosos, cangrejos, velas y tambores, es un templo de sabiduría y advertencia. Allí, el grupo se enfrenta a su destino. Ella les habla del alma, del mar y del equilibrio que une la vida y la muerte. El mar da, el mar quita, pero siempre recuerda a quienes lo respetan. Con su tono poético y su mirada enigmática, tía Dalma introduce el concepto más poderoso de la saga, que el mar tiene conciencia. No es solo un elemento natural, es una fuerza viva que decide a quién salvar y a quién reclamar. En un momento crucial, tía Dalma les revela a los piratas que hay una forma de traer de vuelta a Jack Sparrow, no un hechizo, no una simple oración, sino un viaje al fin del mundo. El grupo se queda en silencio.
Gibbs cruza los brazos, incrédulo. Will mira con esperanza, y Elizabeth, con el corazón en guerra, murmura: «Entonces iremos». Ese instante es el punto de quiebre emocional. La aventura que comenzó como una búsqueda de tesoro, ahora se transforma en una misión de rescate espiritual. No van por oro, ni gloria, ni venganza. Van a recuperar el alma de un amigo. Hay viajes que no se hacen por destino, sino por deuda del corazón. Jack Sparrow no está en pantalla durante esta parte, pero su presencia se siente en cada diálogo. Y eso es lo más impresionante del personaje. Incluso ausente, sigue siendo el centro de la historia. Johnny Depp logró algo que pocos actores consiguen: crear un personaje que vive más allá del guión. Jack no es solo un pirata, es un símbolo. Representa el espíritu libre que todos llevamos dentro, esa voz que se niega a rendirse ante el sistema o el destino. Jack Sparrow es el eco de lo que todos quisiéramos ser si no tuviéramos miedo. Por eso su caída duele tanto, y por eso su regreso se siente tan necesario. El público, al igual que los personajes, no acepta que esté muerto. Esa conexión emocional entre el héroe y la audiencia es una de las razones por las que esta saga trascendió generaciones. Mientras tanto, Davy Jones sigue navegando en su infierno personal. La música de su órgano resuena como un lamento perpetuo. Cada nota es un recuerdo, cada melodía una herida. Su tripulación lo observa con miedo, pero también con compasión. Incluso los condenados sienten lástima por su capitán. La maldición no está en el corazón que falta, sino en el que aún recuerda. Jones observa el cofre, lo toca con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. En el fondo, sabe que su poder es su condena. El corazón que guarda lo hace invencible, pero también incapaz de sanar. Es uno de los villanos más trágicos del cine, precisamente porque su dolor es humano, y eso narrativamente lo convierte en el espejo perfecto de Jack Sparrow. Uno representa la libertad que huye, el otro la libertad que se perdió. Uno de los aspectos más brillantes de esta parte del film es cómo Gore Verbinski logra combinar el realismo del mar con la fantasía sobrenatural. Las imágenes parecen sacadas de un sueño, tormentas que parecen respirar, barcos que crujen como bestias, y una fotografía que mezcla el dorado del ocaso con el azul profundo del abismo. Cada plano tiene un peso simbólico. La luz, por ejemplo, siempre parece venir del horizonte, como si la esperanza nunca muriera del todo. El mar nunca es oscuro del todo. Siempre guarda un rayo de sol para quien se atreve a mirar. El uso de colores también es magistral. Los tonos fríos acompañan a Davy Jones y su tripulación, mientras que los cálidos abrazan a los vivos. Esa dualidad visual refuerza la narrativa de vida y muerte que domina toda la película. En el detrás de cámaras, esta parte fue una de las más complejas de rodar. Las escenas en la cabaña de Tía Dalma fueron filmadas en un set construido sobre agua real, con iluminación controlada para simular el reflejo del mar dentro del espacio cerrado. Naomie Harris improvisó parte de sus líneas, usando acento criollo para dar autenticidad al personaje. Su voz profunda y su mirada intensa fueron tan convincentes que muchos miembros del equipo aseguraron sentir energía real durante las tomas. El cine, cuando toca la emoción correcta, se vuelve ritual. La producción combinó tradición caribeña, mitología marina y poesía visual para dar vida a este segmento del film, uno de los más atmosféricos de toda la saga. La escena más icónica llega al final de esta parte. Tía Dalma, con tono solemne, revela su plan. Para traer de vuelta a Jack Sparrow, necesitarán la ayuda de alguien que haya regresado del otro lado. El silencio se apodera de la habitación. Los piratas se miran entre sí, confundidos. Y entonces, las puertas se abren. Los pasos suenan sobre la madera. Un hombre aparece, con su abrigo largo, su sombrero gastado y una sonrisa entre dientes. Es Héctor Barbosa,
el pirata más temido, más respetado, y el único que puede guiar a los vivos hacia el más allá. Bien, ¿quién se comió mi manzana? La risa se mezcla con el asombro. El público estalla. El enemigo del primer film vuelve como aliado, y el círculo del mar se cierra sobre sí mismo. Esta parte no muestra el regreso de Jack físicamente, pero lo siente en cada plano. Es la calma antes de la tormenta, la esperanza que vuelve a encenderse después del sacrificio. El mar puede tragarse a un hombre, pero nunca su leyenda. El film, en este punto, deja de ser solo una aventura para convertirse en una saga mitológica moderna. Una historia sobre muerte, redención y amor al mar. Jack Sparrow no está muerto, solo está esperando su llamada. Y cuando el viento cambie de dirección, su brújula volverá a señalar hacia la libertad. Un pirata nunca muere, solo navega hacia otro horizonte. Con la sonrisa de Barbossa y el eco del mar, la película nos deja una promesa grabada en el alma, que incluso cuando la oscuridad parece definitiva, siempre hay un camino de regreso al amanecer. El mar nunca olvida. Las olas pueden calmarse, pero siempre hay un eco que regresa. Así comienza el cierre simbólico de Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. No con una batalla, sino con un silencio lleno de preguntas. Jack Sparrow ha desaparecido. Davy Jones sigue prisionero de su propio corazón, y los hombres del mar se preparan para una guerra que aún no entienden. El mar enseña que nada muere del todo, solo cambia de forma. Este es el punto en el que la historia deja de ser una aventura de piratas y se convierte en una alegoría sobre la existencia. Cada personaje enfrenta su propio océano interno, la culpa, el deseo, la ambición, la fe, y todos navegan hacia el mismo destino, la verdad. El cofre del hombre muerto, tan codiciado, termina siendo el símbolo más triste del film. Nadie obtiene lo que desea realmente. Lord Cutler Beckett consigue el control del corazón de Davy Jones, pero no entiende su poder. Para él no es más que una herramienta. El poder sin alma es como un barco sin timón. Y en esa metáfora, el film critica algo muy actual: la ambición humana de dominar incluso lo indomable. Beckett, representante del comercio y la civilización, se enfrenta a las fuerzas naturales y cree que puede poseerlas, pero el mar no pertenece a nadie. Esa idea, presente en toda la trilogía, convierte a Piratas del Caribe en una reflexión profunda sobre la libertad, la corrupción y el control. El mar, como metáfora de la vida, no se puede conquistar, solo se puede respetar. En este punto de la saga, Elizabeth deja de ser espectadora. Su transformación es completa, de prisionera en Port Royal a comandante moral de su propia tripulación. Ella encarna la fuerza de las decisiones difíciles, el coraje de vivir con las consecuencias. Su mirada, al final del film, ya no busca romance ni aventuras. Busca redención. Algunos nacen para seguir el viento, otros para cambiar su dirección. Keira Knightley dota al personaje de una madurez inesperada. Su Elizabeth es ahora un faro entre tormentas, un símbolo de lo que significa amar, fallar y seguir adelante sin perder la humanidad. Y eso es lo que la hace inmortal dentro del universo de la saga. Will Turner continúa su viaje de autodescubrimiento. Ha dejado de ser el herrero enamorado para convertirse en un hombre que comprende que el deber y el amor no siempre navegan en el mismo barco. Su relación con su padre, Bootstrap Bill, redefine su sentido de identidad. Ambos, separados por el tiempo y la maldición, encuentran algo parecido al perdón en medio del dolor. El mar separa cuerpos, pero une almas. Will simboliza la pureza dentro del caos. No busca oro ni gloria, sino salvar lo poco que queda del corazón humano dentro de un mundo devorado por la codicia. Y en su sacrificio, porque cada decisión suya es una renuncia, se convierte en el verdadero héroe de la historia. Aunque Jack Sparrow desapareció en las fauces del Kraken,
Su presencia sigue viva en todo el relato. No lo vemos, pero lo sentimos. El viento que mueve las velas, las bromas que Gibbs repite, las dudas que atormentan a Elizabeth, todo lleva su nombre. Jack se ha convertido en mito. Cuando un hombre vive con tanta intensidad, ni la muerte puede olvidarlo. Esa es la magia del personaje. Jack Sparrow no es solo carne y hueso, es un símbolo. Representa el espíritu libre que se niega a rendirse incluso ante el fin del mundo, y el espectador lo sabe. Tarde o temprano volverá, porque los verdaderos piratas no mueren, simplemente cambian de horizonte. Davy Jones, por su parte, sigue siendo una de las figuras más trágicas y poéticas del cine moderno. Su historia, al final del film, es la más triste de todas. Un hombre que quiso amar al océano, pero terminó esclavizado por él. El amor que no se perdona se convierte en condena. Cada vez que toca el órgano del holandés errante, se siente su arrepentimiento. La cámara lo muestra en soledad, mirando el cofre, incapaz de destruirlo ni de liberarse de él. El corazón late dentro de la caja, y cada latido es un recordatorio de que el dolor, cuando se encierra, no desaparece, se transforma en poder. Y ese poder es lo que lo mantiene prisionero. En el cofre del hombre muerto, el mar deja de ser un simple escenario. Se convierte en el personaje más importante. El mar es libertad, castigo, amor y justicia. Es el juez final que equilibra todo lo que los hombres desordenan. El mar no necesita palabras, su justicia se mide en olas. El guión y la dirección de Gore Verbinski logran que el océano parezca tener emociones propias. Cuando está en calma, refleja esperanza. Cuando ruge, grita venganza. Y cuando engulle el perla negra, parece llorar. Esa capacidad de hacer del entorno un símbolo narrativo es una de las grandes virtudes de esta saga. A lo largo de la película, el concepto de pirata cambia. Ya no es solo el criminal del mar, es el rebelde que se niega a aceptar un mundo injusto. Jack, Elizabeth, Will, Barbosa, todos encarnan diferentes versiones de la libertad, y cada uno paga un precio distinto por ella. Ser pirata no es robar, es negarse a vivir encadenado. Esa frase resume el corazón de la franquicia. El espíritu pirata no pertenece a un tiempo o lugar. Es una actitud ante la vida, una filosofía de resistencia frente al poder, frente al miedo, frente a la muerte misma. Y por eso, Piratas del Caribe sigue resonando con el público 2 décadas después. El final de El cofre del hombre muerto es uno de los más brillantes de la historia del cine de aventuras. Después de todo el dolor, la pérdida y el sacrificio, llega un rayo de esperanza, el regreso de Barbosa. La escena es breve, pero legendaria. Las botas sobre la madera, el sonido del bastón, la manzana mordida, y la frase que hace temblar al público. Bien, ¿quién se comió mi manzana? El mar sonríe, los hombres ríen, y el mito renace. Esa escena no es solo un final, es un renacimiento. El ciclo se cierra, pero también se abre, porque con Barbosa de vuelta, la búsqueda de Jack Sparrow está a punto de comenzar. En el mar, los muertos no descansan, solo esperan su turno para volver. El final de Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no es un adiós, es un preludio, una preparación para la tormenta que vendrá en la siguiente película. Pero más allá de la historia, hay algo más profundo, una lección sobre el alma humana, la libertad y el precio de nuestros deseos. Jack Sparrow representa la chispa que no se apaga. Elizabeth, el alma que aprende a decidir. Will, la lealtad que no se rinde. Y Davy Jones, el corazón que no supo perdonar. El mar guarda los secretos de los hombres, pero solo revela los de aquellos que se atreven a escucharlo. Al final, todos navegan hacia un mismo horizonte, uno donde el bien y el mal se mezclan como las corrientes del océano,
y donde cada ola cuenta la historia de quienes se atrevieron a soñar con la libertad. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no es solo una secuela. Es una meditación disfrazada de aventura, un poema salado sobre la vida, la muerte y la redención. El mar no tiene principio ni fin, solo viajeros que se pierden y regresan. Y mientras el viento sopla y la brújula gira sin norte, una voz resuena entre las olas. Jack Sparrow, el mar te llama. Hay películas que pasan y hay películas que se quedan, que se vuelven parte del imaginario colectivo. Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, 2006, es una de ellas. Cuando se estrenó, el mundo ya conocía al capitán Jack Sparrow, ese pirata excéntrico, divertido, impredecible y completamente inolvidable, interpretado por Johnny Depp. Pero lo que nadie imaginaba era que la secuela de La maldición del Perla Negra, 2003, no solo continuaría la historia, sino que elevaría el mito a otro nivel. No es solo una película de piratas, es una obra sobre la libertad, la ambición y el precio del alma. Desde su primer minuto, El cofre del hombre muerto nos recuerda por qué amamos el cine, porque nos transporta a lugares imposibles, a mares infinitos, donde los héroes no son perfectos y los villanos a veces tienen razón. Y así el capitán Sparrow regresa, perseguido por el pasado, por un monstruo del mar y por una deuda que ni todo el ron del Caribe podría pagar. La producción de esta secuela fue monumental. Dirigida nuevamente por Gore Verbinski y producida por Jerry Bruckheimer, El cofre del hombre muerto se filmó casi al mismo tiempo que su continuación directa en El fin del mundo, 2007. Fue una apuesta colosal rodar 2 superproducciones consecutivas en escenarios naturales, con efectos visuales nunca antes vistos. El presupuesto superó los $225 millones, convirtiéndola en una de las películas más caras de su tiempo, pero el resultado lo justificó todo. Fue un fenómeno mundial, recaudando más de $1,000 millones y consolidando a la franquicia como una de las más exitosas del siglo XXI. El cine es como el mar. Solo los valientes se atreven a navegarlo sin saber si llegarán a puerto. Detrás de cámaras, la producción fue una verdadera odisea. Rodaron en Bahamas, Dominica, Saint Vincent y Exumas. Los sets eran gigantescos, barcos reales, islas reconstruidas y una tripulación de más de 1,000 personas. Todo para crear un universo que se sintiera auténtico, húmedo, salado y absolutamente mágico. A diferencia de la primera película, más ligera y aventurera, El cofre del hombre muerto se adentra en un tono más oscuro y emocional. Aquí, el mar ya no es un lugar romántico de libertad, sino un campo de batalla moral. Jack Sparrow, Will Turner y Elizabeth Swann enfrentan no solo enemigos, sino también sus propias contradicciones. El tema central cambia, ya no se trata de tesoros, sino de deudas y destinos. El verdadero tesoro no está en el oro, sino en lo que cada uno teme perder. La historia nos presenta una idea fascinante. El legendario pirata Davy Jones, capitán del holandés errante, ofrece a los marineros salvar sus vidas a cambio de servirle durante 100 años un pacto con el diablo del mar. Y Jack Sparrow ha hecho ese trato. Su alma pertenece a Jones, y el tiempo se ha agotado. Pocos villanos han sido tan recordados como Davy Jones, interpretado magistralmente por Bill Nighy.
su rostro tentacular, creado completamente por efectos digitales, sigue siendo un logro técnico impresionante incluso hoy. Pero lo que lo hace icónico no es su apariencia, es su tragedia. Jones no es malvado porque sí. Es un hombre que amó, fue traicionado y perdió la humanidad. Su corazón, literalmente, fue arrancado y guardado en un cofre para que nunca volviera a sentir. A veces, los monstruos nacen del amor que no pudieron sostener. Este villano dota a la historia de una melancolía poderosa. No es solo un enemigo de Jack Sparrow, es su espejo. Ambos hombres perdieron el rumbo entre la libertad y la condena. El detalle más hermoso y oscuro es que Davy Jones aún toca el órgano del holandés errante con pasión y tristeza, como un alma que todavía sueña con lo que perdió. Mientras Jack lucha por escapar de su destino, Will Turner, Orlando Bloom, persigue su propio propósito, liberar a su padre, Bootstrap Bill, quien sirve como prisionero maldito bajo el mando de Davy Jones. El reencuentro entre padre e hijo es uno de los momentos más conmovedores de la película Bootstrap. Cubierto de percebes y lágrimas, vive atrapado entre la vida y la muerte. Es un reflejo del precio que pagan los hombres del mar por sus decisiones. En el mar, cada promesa incumplida se convierte en condena. Por su parte, Elizabeth Swann, Keira Knightley, evoluciona de damisela a guerrera. Su viaje en esta entrega es el de una mujer que decide romper las reglas impuestas y tomar el timón de su destino. Su química con Jack Sparrow introduce una tensión emocional nueva, una mezcla de deseo, admiración y peligro. Esta triangulación entre Jack, Will y Elizabeth crea uno de los conflictos morales más interesantes del cine moderno de aventuras. No hay buenos ni malos absolutos, solo decisiones con consecuencias. Si algo distingue a Piratas del Caribe del resto de sagas de acción, es su tono. Verbinski y Depp entendieron desde el principio que la magia de esta historia no está solo en la épica, sino en la excentricidad. La música no solo amplifica las emociones, sino que guía la historia. Cada nota nos recuerda que aunque el mundo sea cruel, todavía hay belleza en navegar hacia lo desconocido. Debajo de las bromas, los tentáculos y las peleas, el cofre del hombre muerto habla de algo mucho más profundo: la libertad y su costo. Jack Sparrow representa la libertad absoluta, pero también la soledad que viene con ella. Will Turner representa el deber, pero su sacrificio lo condena. Y Elizabeth representa la elección, el poder de decidir quién eres, aunque el mundo no lo entienda. La libertad es el tesoro más valioso y el más peligroso de todos. El cofre del hombre muerto, al final, es una metáfora brillante. El corazón guardado de Davy Jones simboliza lo que todos tememos perder: nuestra humanidad, y cada personaje en su búsqueda termina enfrentando esa misma verdad. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no empieza con una batalla, empieza con un destino, con un hombre perseguido por su pasado, una mujer buscando su libertad y un mar que guarda demasiados secretos. Es la historia de cómo la aventura puede volverse tragedia y de cómo los héroes también se pierden en el camino. El mar no tiene memoria, pero los hombres sí, y a veces eso es peor. Y mientras el viento sopla sobre las velas del Perla Negra, el público siente que algo grande está por venir, una tormenta que cambiará el rumbo de todos los que se atrevan a navegarla. Prepárate, porque en esta parte nos sumergimos en el corazón del océano.
y en el corazón roto de Davy Jones. A medida que la historia avanza, el enigma del cofre del hombre muerto se convierte en el eje central de toda la película, pero lo fascinante es que ese cofre no contiene un tesoro, sino algo mucho más poderoso, el corazón literal de Davy Jones. Y aquí es donde Piratas del Caribe 2 se separa del cine de aventuras tradicional. No busca un mapa hacia el oro, sino una ruta hacia la redención. No hay mayor tesoro que un alma que aún late, ni mayor condena que un corazón que sigue sintiendo. El cofre, escondido en una isla remota, es la fuente del poder de Jones. Quien lo posea puede controlarlo, destruirlo o dominar los mares, pero también representa la paradoja que recorre toda la película, el deseo de poder frente al miedo de amar. En el cine moderno, pocos villanos han sido tan humanos como Davy Jones. Bajo sus tentáculos, su piel marina y sus ojos tristes se esconde una historia profundamente trágica. Antiguamente, Jones era un marinero enamorado de Calipso, la diosa del mar. Ella lo eligió para guiar las almas perdidas hacia el más allá, pero lo traicionó desgarrado por la pérdida. Jones arrancó su propio corazón y lo encerró en el cofre, jurando no volver a amar jamás. El amor que no se libera se convierte en monstruo. Esta historia, narrada con tono mítico, da una dimensión épica a la película. Ya no estamos viendo solo piratas. Estamos viendo dioses caídos, almas heridas y humanos que, por no saber perdonar, se condenan eternamente. Bill Nighy, con su interpretación brillante, logra algo extraordinario: hacer que el público tema y compadezca al mismo tiempo. Su Davy Jones es cruel, sí, pero también profundamente trágico, y eso lo convierte en un villano inolvidable. En esta parte también descubrimos el destino de Bootstrap Bill, el padre de Will Turner. Está atrapado en el holandés errante, convertido en parte del barco mismo. Sus manos, su rostro, su piel están fusionados con la madera y el coral. Es un hombre que se deshace lentamente, pero que aún conserva un poco de su humanidad, y esa pequeña chispa es suficiente para reconocer a su hijo. Los hombres del mar no mueren, se desvanecen en las olas, esperando ser recordados. Bootstrap representa el precio de los pactos, la promesa de inmortalidad que se convierte en esclavitud, y al reencontrarse con Will, se convierte también en el motor emocional del joven Will. No lucha por gloria ni por oro, lucha por liberar a su padre. Y en ese acto se diferencia de Jack Sparrow, quien lucha por sí mismo. Es un contraste hermoso entre dos almas, una movida por el amor filial y la otra por el miedo al castigo. Jack Sparrow, por su parte, vive con el tiempo en su contra. Su deuda con Davy Jones está por cumplirse, 100 almas a cambio de la suya. El pacto que alguna vez le dio el control del Perla Negra ahora se vuelve su condena. La marca negra que lleva en la mano es su recordatorio. Y el monstruo que viene por él, el Kraken, es la mano ejecutora de Jones. Cada deuda tiene su cobrador. Y en el mar no hay donde esconderse. La genialidad del guión radica en cómo mezcla lo sobrenatural con lo psicológico. Jack no solo huye del Kraken, huye de su destino, de su cobardía, de su propio reflejo, y en su desesperación arrastra a todos los demás consigo. El holandés errante es uno de los escenarios más impresionantes de toda la saga. Un barco hecho de hueso, con madera podrida y cubierta de algas vivas. Un navío que respira, sufre y sangra.
Cada miembro de la tripulación es una extensión de la maldición. Hombres convertidos en parte del océano, deformados por el paso del tiempo y el abandono de su humanidad. No hay peor castigo que perder la forma humana por olvidar el alma humana. Las escenas a bordo son una obra de arte visual. Los efectos prácticos y digitales se mezclan con una textura húmeda, viscosa, casi táctil. El espectador puede sentir el olor a sal y putrefacción. Este entorno refleja el dilema central del film. El precio de escapar de la muerte puede ser peor que la muerte misma. Mientras tanto, Elizabeth Swann evoluciona de forma impresionante. Lo que comenzó como una dama noble comprometida con Will, ahora se convierte en una aventurera dispuesta a romper las reglas del mundo que la oprimía. Su relación con Jack Sparrow añade una tensión emocional fascinante. Él la provoca, la desafía, la hace cuestionar su moralidad, y ella, por momentos, se ve atraída por la idea de una vida sin límites. A veces no amamos a la persona, amamos la libertad que creemos ver en ella. Elizabeth simboliza el alma rebelde del film. Es la prueba de que incluso en una historia de piratas hay espacio para hablar de independencia, deseo y autodescubrimiento. Y Keira Knightley entrega una actuación magnética, llena de fuerza contenida y contradicciones humanas. En medio de la oscuridad, la película nunca pierde su sentido del humor. Los guionistas, Ted Elliott y Terry Rossio, equilibran magistralmente el drama con comedia física y diálogos brillantes. Las bromas entre Jack y su tripulación, las ocurrencias de Gibbs y los momentos absurdos en la isla de los caníbales aportan el respiro necesario entre tanta intensidad. El humor no es distracción, es la cuerda que nos mantiene cuerdos en medio de la locura. Johnny Depp demuestra nuevamente su talento para convertir cada movimiento, cada mirada en algo memorable. Es un payaso trágico, un poeta del caos, y su relación con el resto de los personajes siempre oscila entre la burla y la sabiduría. El público ríe, pero también comprende que detrás de cada chiste hay miedo, culpa y humanidad. Más allá de la acción, El cofre del hombre muerto es una película sobre la naturaleza del alma humana. El mar, omnipresente, funciona como símbolo de lo desconocido, de lo eterno, de lo indomable. Todos los personajes lo buscan o lo temen por diferentes razones. Jack lo ve como libertad, Will como destino, Elizabeth como escape y Davy Jones como prisión. El mar no juzga, solo devuelve lo que se le entrega. Esta lectura poética transforma lo que podría haber sido una simple aventura en una reflexión sobre el precio de nuestros deseos. Cada elección tiene un eco, cada deuda una ola que vuelve. Uno de los mayores desafíos técnicos del rodaje fue crear al Kraken. El monstruo fue completamente digital, pero rodado con efectos prácticos complementarios, como barcos reales que se partían por la mitad y chorros de agua que simulaban las ventosas gigantes Industrial Light and Magic. Tardó más de un año en perfeccionar las secuencias del Kraken. Cada tentáculo tenía cientos de músculos digitales y cada escena con el monstruo exigía una coreografía precisa entre actores, cámaras y dobles. El verdadero arte del cine es hacer que lo imposible parezca inevitable. El resultado fue espectacular. El Kraken no es solo una criatura, es un símbolo. Representa la fuerza incontrolable del destino que viene a cobrar lo que se debe. En esta segunda parte, Piratas del Caribe,
El cofre del hombre muerto se revela como algo más que una secuela. Es una tragedia disfrazada de aventura, una historia donde cada personaje paga un precio por lo que ama a Davy Jones. Con su corazón encerrado en un cofre, nos recuerda que ni la inmortalidad puede curar una herida del alma. Jack Sparrow, con su sonrisa burlona, nos enseña que la libertad tiene un costo. Y Elizabeth y Will, separados por el deber y el deseo, nos muestran que amar también es arriesgarse a perderlo todo. En el mar, nadie escapa del destino, solo se aprende a navegarlo. El viento sopla más fuerte, las nubes se oscurecen y mientras el Perla Negra se aleja entre las olas, todos sienten que la tormenta que se acerca no será solo del mar, será del corazón. Esta parte representa el punto medio y más tenso de la historia, donde la amenaza del mar se vuelve real y los personajes enfrentan la naturaleza misma del miedo. El horizonte se oscurece, el aire cambia, y el Perla Negra, el barco más legendario del Caribe, se desliza sobre las olas como un fantasma. Pero esta vez, el peligro no viene de cañones ni de otros piratas, viene desde las profundidades. Jack Sparrow siente el cambio antes que nadie. Su instinto, afilado por años de engaños y escapatorias, le dice que algo lo persigue. No es un enemigo humano, ni un barco enemigo, es el Kraken, la criatura del abismo, el cazador de almas que sirve a Davy Jones. El miedo más grande no es el que viene del horizonte, sino el que sube desde abajo. Y así, la película nos sumerge literal y emocionalmente en el miedo al destino, porque el Kraken no es solo un monstruo marino, es la metáfora del pasado que vuelve para cobrarse lo que prometiste. Durante toda la película, Jack Sparrow lleva una marca negra en la mano. A simple vista parece un simple tatuaje o una mancha, pero en realidad es una señal maldita, el llamado del Kraken. Cada vez que esa marca se mueve, palpita o cambia de color, Jack siente que su tiempo se acaba. La cámara se detiene en esa imagen una y otra vez, recordándonos que ningún truco, ningún ingenio puede salvarlo eternamente. Puedes engañar a los hombres, pero no al destino. Esa marca simboliza algo universal, la culpa. Todos la llevamos de una forma u otra, y tarde o temprano, como el Kraken, sale a la superficie. Johnny Depp transmite ese pánico interior de manera magistral. Detrás de la comedia y el caos habitual de Sparrow se siente el peso de la mortalidad. Por primera vez, el pirata que siempre ríe tiene miedo. La primera aparición del Kraken es un espectáculo cinematográfico impresionante. El barco que ataca no es el Perla Negra, sino una nave menor, usada por Jack y su tripulación para distraer a Jones. El mar está en calma, todo parece tranquilo, y de pronto el océano estalla. Los tentáculos emergen, inmensos, cubiertos de ventosas y agua. El sonido es indescriptible, una mezcla entre rugido animal y trueno marino. Los marineros corren, los mástiles se rompen y el barco es literalmente devorado por el mar. El Kraken no mata por hambre, mata, porque así se cobra lo que el mar le debe. Lo impresionante de esta secuencia no es solo el realismo técnico, sino la dirección. Gore Verbinski filma el ataque como una danza, rápida, brutal, pero también poética. El Kraken no es solo un monstruo, es un dios antiguo que reclama justicia. Mientras el Kraken hace su trabajo, Davy Jones observa desde la cubierta del holandés errante su rostro
iluminado por la luz azul del abismo, refleja una mezcla de placer y tristeza. El mar no tiene piedad, yo solo soy su instrumento. Cada vez que Jones toca su órgano, el sonido resuena por el mar, como si dirigiera una sinfonía de destrucción. Es una de las imágenes más potentes del cine moderno. Un villano que no solo mata, sino que siente la música de la tragedia que provoca Bill Nighy, logra que sintamos que Davy Jones no disfruta de su crueldad, la sufre. Cada alma perdida que añade a su tripulación parece una herida más en su corazón ya mutilado. El mar llora con él, y eso convierte la película en algo más que aventura, una ópera trágica del océano. Antes de enfrentarse al Kraken directamente, Jack y su tripulación viven uno de los momentos más recordados del film, su huida de la isla de los caníbales. Esta secuencia sirve como contraste humorístico en medio del caos que se avecina. Con una dirección coreográfica brillante, la escena combina comedia física, ritmo y locura visual. Jack, amarrado a un palo gigante, corriendo mientras la tribu lo persigue, es puro cine en estado salvaje. El humor en el caos no es distracción, es la prueba de que aún hay vida entre las sombras. La forma en que Jack escapa, saltando entre puentes, llamas y caídas imposibles, demuestra el equilibrio perfecto entre acción y comedia que solo Piratas del Caribe sabe ofrecer. Y simbólicamente, esta secuencia también representa algo más: el intento desesperado del ser humano de escapar de su propio destino. Jack corre, sí, pero su destino sigue esperándolo en el mar. A medida que el Kraken se acerca al Perla Negra, el ritmo de la película cambia, la tensión crece, los diálogos se acortan, el sonido del mar se vuelve más grave. Verbinski crea una atmósfera casi de terror, pero sin recurrir a la violencia. Lo que aterra no es ver el monstruo completo, es esperarlo. El miedo más puro no es el de lo que vemos, sino el de lo que sabemos que está ahí. El Kraken se convierte en símbolo del castigo inevitable. Jack intenta usar su ingenio, sus trampas, su astucia, pero cada intento solo lo acerca más a su destino. La criatura ataca de nuevo, destruyendo barcos con una fuerza abrumadora, y lo más impresionante es que el mar se convierte en un escenario vivo, que respira y grita junto con la tripulación. Mientras el peligro crece, la relación entre Jack, Will y Elizabeth alcanza su punto más tenso. Jack, sabiendo que el Kraken lo busca, intenta usar a Will como cebo Will. Cegado por su deseo de salvar a su padre, empieza a desconfiar, y Elizabeth, atrapada entre ambos, se enfrenta a sentimientos que no esperaba tener. El amor y la lealtad nunca navegan en el mismo barco. En una de las escenas más intensas, Elizabeth confronta a Jack sobre su egoísmo, y él, con una sonrisa quebrada, responde: «No soy egoísta, querida, solo soy libre». Esa frase resume el dilema del personaje. Confunde la libertad con el aislamiento, y el destino se encarga de mostrarle la diferencia. El clímax de esta parte llega con el ataque final del Kraken. El Perla Negra es alcanzado, las olas lo levantan, los mástiles se quiebran y los tentáculos envuelven el casco. Jack intenta luchar, pero es inútil. Los cañones no detienen al monstruo. Los hombres gritan, el mar ruge y el cielo se abre, y entonces ocurre algo hermoso en medio de la destrucción. Elizabeth, sabiendo que el Kraken busca a Jack, lo besa, un beso cargado de deseo, tristeza y traición, porque inmediatamente después ella lo encadena al mástil
condenándolo a enfrentar solo su destino. A veces, para salvar a todos, hay que sacrificar al único que entiende lo que significa ser libre. El beso de Elizabeth es la escena más comentada del film. No es solo un acto romántico, sino una decisión moral devastadora. Ella lo admira, lo teme y lo respeta, pero también lo condena. Jack Sparrow, atrapado, mira al Kraken venir y con una sonrisa final, desafiante y serena, dice: «Hello, Beastie». El mar lo engulle, el héroe cae, y el silencio se hace eterno. Después del ataque, todo queda quieto. Solo los restos flotan sobre las aguas. La tripulación, en shock, llora en silencio. Will no comprende. Elizabeth se culpa, y Gibbs solo reza. El mar nunca devuelve lo que toma, solo deja recuerdos para los que quedan. Esta secuencia, más emocional que épica, marca el punto más bajo de la trilogía El héroe ha muerto, o eso creemos, y el mar se ha llevado algo más que un hombre, se ha llevado la esperanza. La música de Hans Zimmer acompaña el momento con notas lentas, dolorosas, casi fúnebres. El espectador siente que el mar se apaga. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto alcanza en esta parte su punto más poderoso. El mito del Kraken no es solo una historia de terror, es una parábola sobre el destino, el miedo y la redención. Jack Sparrow desaparece, pero su sacrificio le da sentido a todo lo vivido. Davy Jones demuestra que incluso los monstruos pueden llorar, y Elizabeth y Will aprenden que el amor en el mar nunca es simple. En el mar, cada ola es una historia, y cada historia una despedida. El film termina con una promesa: los que aún viven no dejarán de buscarlo, porque un pirata como Jack Sparrow no muere, solo espera su momento para volver. En este punto, el personaje deja de ser solo el héroe romántico. Se convierte en un hombre impulsado por el deber y la redención. El mar no respeta a los valientes, solo a los persistentes. Orlando Bloom logra equilibrar perfectamente la pureza de Will con la dureza del mar. Es un héroe que no grita, que no presume, pero que carga con la determinación más noble: liberar el alma de su padre. Esa búsqueda, sin embargo, lo aleja de Elizabeth. El amor entre ellos, que parecía eterno, empieza a desmoronarse bajo el peso del destino. Y ese es otro de los grandes aciertos del guión: mostrar que el amor también puede naufragar. Mientras los mortales sufren en la superficie, en las profundidades, Davy Jones toca su órgano con una melancolía que corta el alma. Cada nota parece un lamento, una plegaria ahogada. La eternidad es una condena cuando no queda nada por amar. Bill Nighy, detrás del maquillaje digital, entrega una actuación llena de alma. Su Jones no es simplemente un monstruo, es la representación de la depresión y el rencor eternos. Su tripulación, seres fusionados con el mar, refleja lo que pasa cuando el alma se olvida de sí misma. Son marineros que olvidaron sus nombres, que ya no recuerdan qué es la esperanza, y eso convierte al holandés errante en un purgatorio flotante. La tragedia de Jones es doble. Fue traicionado por el amor y se convirtió en aquello que más odiaba, un esclavo del mar, y sin embargo aún guarda su corazón en un cofre, porque incluso los condenados se aferran al recuerdo del amor. Mientras tanto, en la superficie, los humanos continúan su propia guerra. Lord Cutler Beckett, el representante de la Compañía de las Indias Orientales, se convierte en una nueva amenaza. Su ambición no tiene límites. No busca oro ni gloria, sino controlar el mar mismo.
y para lograrlo necesita el cofre del hombre muerto. Los monstruos no siempre tienen tentáculos. Algunos usan corbata. Esta frase resume perfectamente la intención política detrás del film. Beckett representa la civilización corrupta, el poder corporativo, la autoridad que cree poder dominar incluso lo indomable. El mar, que en la película simboliza la libertad, ahora está siendo colonizado. Y los piratas, los marginados, los soñadores, se convierten en los últimos defensores de la independencia del alma. La batalla deja de ser entre Jack y Jones, es entre la libertad y el orden. El objeto central de toda la historia, el cofre del hombre muerto, es más que un simple MacGuffin cinematográfico. Es el símbolo más poderoso de toda la saga. Dentro del cofre late el corazón de Davy Jones, literalmente. Pero a nivel metafórico, ese corazón representa la vulnerabilidad, la parte de cada ser que, si se expone, lo destruye. Todos llevamos un cofre, algunos lo llenan de oro, otros de heridas. La búsqueda del cofre se convierte en una carrera moral. Unos lo quieren para dominar, otros para destruir, otros para liberar. Pero todos están, de una forma u otra, persiguiendo su propio corazón. Y cuando finalmente se abre, el espectador comprende que no hay poder más peligroso que tener en las manos el alma de otro. Lo que hace que Piratas del Caribe trascienda su género es cómo retrata la figura del pirata no como villano, sino como símbolo de libertad imperfecta. Jack Sparrow, incluso muerto, sigue representando la idea de vivir sin cadenas. Su tripulación lo recuerda como un loco, sí, pero también como un hombre que nunca se arrodilló ante nadie. El mar castiga a los cobardes, pero perdona a los que navegan con el corazón abierto. Y aquí, la película nos invita a reflexionar. ¿Qué significa realmente ser libre? ¿Es escapar del deber o enfrentarlo sin miedo? Cada personaje da una respuesta distinta, y eso es lo que hace que esta saga sea tan humana. No hay héroes ni villanos absolutos, solo seres navegando entre la culpa, el deseo y el destino. Hans Zimmer eleva todo el peso emocional del film con su partitura. En esta parte, la música se vuelve más trágica, más introspectiva. El tema de Davy Jones, interpretado con un órgano profundo y triste, se entrelaza con el de Jack Sparrow, creando un contraste entre tragedia y esperanza. La música del mar no se escucha con los oídos, sino con el alma. Cada nota refuerza el mensaje. Incluso en la oscuridad hay belleza. Incluso en el dolor hay ritmo. Zimmer, maestro de la emoción, logra que el público sienta cada ola, cada decisión, cada pérdida. Y eso transforma la película en una experiencia sensorial y espiritual. Justo cuando todo parece perdido, la historia nos da un giro inesperado. Tía Dalma, la misteriosa sacerdotisa del mar, interpretada por Naomie Harris, se reúne con la tripulación. Ella les habla del equilibrio entre la vida y la muerte, del destino y del mar. Y entonces pronuncia una frase que cambia todo. ¿Y si les dijera que puedo traer de vuelta a alguien de entre los muertos? El silencio se rompe, las miradas se cruzan, y desde las sombras emerge un hombre con paso firme, barba trenzada y mirada salvaje. Héctor Barbosa. Su regreso es uno de los momentos más icónicos de la saga. El público estalla, los personajes se quedan sin palabras. El capitán que alguna vez fue enemigo de Jack, ahora será su única esperanza. El mar siempre cobra lo que toma, pero a veces también devuelve. Esta parte de El cofre del hombre muerto
No trata de batallas ni de tesoros, trata del alma, de lo que cuesta amar, decidir, perder y seguir navegando cuando el viento sopla en contra. Jack Sparrow cayó, sí, pero en su caída inspiró a otros a seguir navegando. Elizabeth cargó con la culpa, Will con el deber, y Davy Jones con su propio corazón. El mar no perdona, pero enseña. Cada ola que rompe deja una lección, y así la historia se prepara para su siguiente tormenta, la búsqueda del rescate, la venganza y el equilibrio. Porque mientras haya mar, habrá piratas, y mientras haya piratas, habrá historias que contar. Esta entrega continúa explorando Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, 2006, combinando historia, reflexión, curiosidades y análisis profundo, como si fuera un video ensayo inmersivo para YouTube, cumpliendo todas las directrices de la plataforma, sin violencia explícita, con tono educativo y emocional. En esta parte, el foco se centra en el renacer de la leyenda. Jack Sparrow no está realmente muerto, solo esperando su momento para volver. Y en ese regreso, la historia del mar alcanza su clímax espiritual y cinematográfico. Después del sacrificio de Jack Sparrow, el mar queda en calma, pero no una calma pacífica. Es el tipo de silencio que se siente cuando algo poderoso está a punto de volver a despertar. La tripulación del Perla Negra, ahora sin su capitán, se refugia bajo la guía de tía Dalma, la misteriosa sacerdotisa del mar. Sus palabras son lentas, hipnóticas, cargadas de un poder ancestral. La muerte no es el final, amor mío, solo es otra forma de navegar. Con esa frase, Piratas del Caribe 2 cambia su tono completamente. Ya no es solo una historia de piratas, se transforma en una leyenda marítima mística. El destino deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa. Jack Sparrow volverá. Cada miembro del Perla Negra vive su duelo de manera distinta. Gibbs, supersticioso como siempre, enciende velas y reza a los dioses del mar. Pintel y Ragetti discuten sobre si un alma puede realmente regresar de las profundidades. Will Turner guarda silencio, dividido entre la tristeza y la determinación. Y Elizabeth no puede dormir. El peso de su decisión la persigue en cada ola. El verdadero castigo no es perder a alguien, es saber que tú lo empujaste al abismo. Esa culpa la convierte en un personaje aún más trágico y fascinante. Ya no es la joven inocente de Port Royal, sino una mujer marcada por la pérdida y la duda. Su historia se vuelve tan mítica como la del propio Jack, y lo irónico es que, en su dolor, se convierte sin darse cuenta en la nueva brújula moral del grupo. En esta parte del film, tía Dalma, Naomi Harris, toma protagonismo. Ella no es solo una hechicera o una guía espiritual, es la voz del mar, una presencia que representa la conexión entre los hombres y las fuerzas que no entienden. Su cabaña, llena de objetos misteriosos, cangrejos, velas y tambores, es un templo de sabiduría y advertencia. Allí, el grupo se enfrenta a su destino. Ella les habla del alma, del mar y del equilibrio que une la vida y la muerte. El mar da, el mar quita, pero siempre recuerda a quienes lo respetan. Con su tono poético y su mirada enigmática, tía Dalma introduce el concepto más poderoso de la saga, que el mar tiene conciencia. No es solo un elemento natural, es una fuerza viva que decide a quién salvar y a quién reclamar. En un momento crucial, tía Dalma les revela a los piratas que hay una forma de traer de vuelta a Jack Sparrow, no un hechizo, no una simple oración, sino un viaje al fin del mundo. El grupo se queda en silencio.
Gibbs cruza los brazos, incrédulo. Will mira con esperanza, y Elizabeth, con el corazón en guerra, murmura: «Entonces iremos». Ese instante es el punto de quiebre emocional. La aventura que comenzó como una búsqueda de tesoro, ahora se transforma en una misión de rescate espiritual. No van por oro, ni gloria, ni venganza. Van a recuperar el alma de un amigo. Hay viajes que no se hacen por destino, sino por deuda del corazón. Jack Sparrow no está en pantalla durante esta parte, pero su presencia se siente en cada diálogo. Y eso es lo más impresionante del personaje. Incluso ausente, sigue siendo el centro de la historia. Johnny Depp logró algo que pocos actores consiguen: crear un personaje que vive más allá del guión. Jack no es solo un pirata, es un símbolo. Representa el espíritu libre que todos llevamos dentro, esa voz que se niega a rendirse ante el sistema o el destino. Jack Sparrow es el eco de lo que todos quisiéramos ser si no tuviéramos miedo. Por eso su caída duele tanto, y por eso su regreso se siente tan necesario. El público, al igual que los personajes, no acepta que esté muerto. Esa conexión emocional entre el héroe y la audiencia es una de las razones por las que esta saga trascendió generaciones. Mientras tanto, Davy Jones sigue navegando en su infierno personal. La música de su órgano resuena como un lamento perpetuo. Cada nota es un recuerdo, cada melodía una herida. Su tripulación lo observa con miedo, pero también con compasión. Incluso los condenados sienten lástima por su capitán. La maldición no está en el corazón que falta, sino en el que aún recuerda. Jones observa el cofre, lo toca con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. En el fondo, sabe que su poder es su condena. El corazón que guarda lo hace invencible, pero también incapaz de sanar. Es uno de los villanos más trágicos del cine, precisamente porque su dolor es humano, y eso narrativamente lo convierte en el espejo perfecto de Jack Sparrow. Uno representa la libertad que huye, el otro la libertad que se perdió. Uno de los aspectos más brillantes de esta parte del film es cómo Gore Verbinski logra combinar el realismo del mar con la fantasía sobrenatural. Las imágenes parecen sacadas de un sueño, tormentas que parecen respirar, barcos que crujen como bestias, y una fotografía que mezcla el dorado del ocaso con el azul profundo del abismo. Cada plano tiene un peso simbólico. La luz, por ejemplo, siempre parece venir del horizonte, como si la esperanza nunca muriera del todo. El mar nunca es oscuro del todo. Siempre guarda un rayo de sol para quien se atreve a mirar. El uso de colores también es magistral. Los tonos fríos acompañan a Davy Jones y su tripulación, mientras que los cálidos abrazan a los vivos. Esa dualidad visual refuerza la narrativa de vida y muerte que domina toda la película. En el detrás de cámaras, esta parte fue una de las más complejas de rodar. Las escenas en la cabaña de tía Dalma fueron filmadas en un set construido sobre agua real, con iluminación controlada para simular el reflejo del mar dentro del espacio cerrado. Naomie Harris improvisó parte de sus líneas, usando acento criollo para dar autenticidad al personaje. Su voz profunda y su mirada intensa fueron tan convincentes que muchos miembros del equipo aseguraron sentir energía real durante las tomas. El cine, cuando toca la emoción correcta, se vuelve ritual. La producción combinó tradición caribeña, mitología marina y poesía visual para dar vida a este segmento del film, uno de los más atmosféricos de toda la saga. La escena más icónica llega al final de esta parte.
Tía Dalma, con tono solemne, revela su plan. Para traer de vuelta a Jack Sparrow necesitarán la ayuda de alguien que haya regresado del otro lado. El silencio se apodera de la habitación. Los piratas se miran entre sí, confundidos. Y entonces, las puertas se abren. Los pasos suenan sobre la madera. Un hombre aparece, con su abrigo largo, su sombrero gastado y una sonrisa entre dientes. Es Héctor Barbosa, el pirata más temido, más respetado, y el único que puede guiar a los vivos hacia el más allá. Bien, ¿quién se comió mi manzana? La risa se mezcla con el asombro. El público estalla. El enemigo del primer film vuelve como aliado, y el círculo del mar se cierra sobre sí mismo. Esta parte no muestra el regreso de Jack físicamente, pero lo siente en cada plano. Es la calma antes de la tormenta, la esperanza que vuelve a encenderse después del sacrificio. El mar puede tragarse a un hombre, pero nunca su leyenda. El film, en este punto, deja de ser solo una aventura para convertirse en una saga mitológica moderna. Una historia sobre muerte, redención y amor al mar. Jack Sparrow no está muerto, solo está esperando su llamada. Y cuando el viento cambie de dirección, su brújula volverá a señalar hacia la libertad. Un pirata nunca muere, solo navega hacia otro horizonte. Con la sonrisa de Barbosa y el eco del mar, la película nos deja una promesa grabada en el alma, que incluso cuando la oscuridad parece definitiva, siempre hay un camino de regreso al amanecer. El mar nunca olvida. Las olas pueden calmarse, pero siempre hay un eco que regresa. Así comienza el cierre simbólico de Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto. No con una batalla, sino con un silencio lleno de preguntas. Jack Sparrow ha desaparecido. Davy Jones sigue prisionero de su propio corazón, y los hombres del mar se preparan para una guerra que aún no entienden. El mar enseña que nada muere del todo, solo cambia de forma. Este es el punto en el que la historia deja de ser una aventura de piratas y se convierte en una alegoría sobre la existencia. Cada personaje enfrenta su propio océano interno, la culpa, el deseo, la ambición, la fe, y todos navegan hacia el mismo destino, la verdad. El cofre del hombre muerto, tan codiciado, termina siendo el símbolo más triste del film. Nadie obtiene lo que desea realmente. Lord Cutler Beckett consigue el control del corazón de Davy Jones, pero no entiende su poder. Para él no es más que una herramienta. El poder sin alma es como un barco sin timón. Y en esa metáfora, el film critica algo muy actual: la ambición humana de dominar incluso lo indomable. Beckett, representante del comercio y la civilización, se enfrenta a las fuerzas naturales y cree que puede poseerlas, pero el mar no pertenece a nadie. Esa idea, presente en toda la trilogía, convierte a Piratas del Caribe en una reflexión profunda sobre la libertad, la corrupción y el control. El mar, como metáfora de la vida, no se puede conquistar, solo se puede respetar. En este punto de la saga, Elizabeth deja de ser espectadora. Su transformación es completa, de prisionera en Port Royal a comandante moral de su propia tripulación. Ella encarna la fuerza de las decisiones difíciles, el coraje de vivir con las consecuencias. Su mirada, al final del film, ya no busca romance ni aventuras. Busca redención. Algunos nacen para seguir el viento, otros para cambiar su dirección. Keira Knightley dota al personaje de una madurez inesperada. Su Elizabeth es ahora un faro entre tormentas, un símbolo de lo que significa amar, fallar y seguir adelante sin perder la humanidad.
y eso es lo que la hace inmortal dentro del universo de la saga. Will Turner continúa su viaje de autodescubrimiento. Ha dejado de ser el herrero enamorado para convertirse en un hombre que comprende que el deber y el amor no siempre navegan en el mismo barco. Su relación con su padre, Bootstrap Bill, redefine su sentido de identidad. Ambos, separados por el tiempo y la maldición, encuentran algo parecido al perdón en medio del dolor. El mar separa cuerpos, pero une almas. Will simboliza la pureza dentro del caos. No busca oro ni gloria, sino salvar lo poco que queda del corazón humano dentro de un mundo devorado por la codicia. Y en su sacrificio, porque cada decisión suya es una renuncia, se convierte en el verdadero héroe de la historia. Aunque Jack Sparrow desapareció en las fauces del Kraken, su presencia sigue viva en todo el relato. No lo vemos, pero lo sentimos. El viento que mueve las velas, las bromas que Gibbs repite, las dudas que atormentan a Elizabeth, todo lleva su nombre. Jack se ha convertido en mito. Cuando un hombre vive con tanta intensidad, ni la muerte puede olvidarlo. Esa es la magia del personaje. Jack Sparrow no es solo carne y hueso, es un símbolo. Representa el espíritu libre que se niega a rendirse incluso ante el fin del mundo, y el espectador lo sabe. Tarde o temprano volverá, porque los verdaderos piratas no mueren, simplemente cambian de horizonte. Davy Jones, por su parte, sigue siendo una de las figuras más trágicas y poéticas del cine moderno. Su historia, al final del film, es la más triste de todas. Un hombre que quiso amar al océano, pero terminó esclavizado por él. El amor que no se perdona se convierte en condena. Cada vez que toca el órgano del holandés errante, se siente su arrepentimiento. La cámara lo muestra en soledad, mirando el cofre, incapaz de destruirlo ni de liberarse de él. El corazón late dentro de la caja, y cada latido es un recordatorio de que el dolor, cuando se encierra, no desaparece, se transforma en poder. Y ese poder es lo que lo mantiene prisionero. En el cofre del hombre muerto, el mar deja de ser un simple escenario. Se convierte en el personaje más importante. El mar es libertad, castigo, amor y justicia. Es el juez final que equilibra todo lo que los hombres desordenan. El mar no necesita palabras, su justicia se mide en olas. El guión y la dirección de Gore Verbinski logran que el océano parezca tener emociones propias. Cuando está en calma, refleja esperanza. Cuando ruge, grita venganza. Y cuando engulle el perla negra, parece llorar. Esa capacidad de hacer del entorno un símbolo narrativo es una de las grandes virtudes de esta saga. A lo largo de la película, el concepto de pirata cambia. Ya no es solo el criminal del mar, es el rebelde que se niega a aceptar un mundo injusto. Jack, Elizabeth, Will, Barbossa, todos encarnan diferentes versiones de la libertad, y cada uno paga un precio distinto por ella. Ser pirata no es robar, es negarse a vivir encadenado. Esa frase resume el corazón de la franquicia. El espíritu pirata no pertenece a un tiempo o lugar. Es una actitud ante la vida, una filosofía de resistencia frente al poder, frente al miedo, frente a la muerte misma. Y por eso, Piratas del Caribe sigue resonando con el público 2 décadas después. El final de El cofre del hombre muerto es uno de los más brillantes de la historia del cine de aventuras. Después de todo el dolor, la pérdida y el sacrificio, llega un rayo de esperanza, el regreso de Barbossa. La escena es breve, pero legendaria.
las botas sobre la madera, el sonido del bastón, la manzana mordida, y la frase que hace temblar al público. Bien, ¿quién se comió mi manzana? El mar sonríe, los hombres ríen, y el mito renace. Esa escena no es solo un final, es un renacimiento. El ciclo se cierra, pero también se abre, porque con Barbossa de vuelta, la búsqueda de Jack Sparrow está a punto de comenzar. En el mar los muertos no descansan, solo esperan su turno para volver. El final de Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no es un adiós, es un preludio, una preparación para la tormenta que vendrá en la siguiente película. Pero más allá de la historia, hay algo más profundo, una lección sobre el alma humana, la libertad y el precio de nuestros deseos. Jack Sparrow representa la chispa que no se apaga. Elizabeth, el alma que aprende a decidir. Will, la lealtad que no se rinde. Y Davy Jones, el corazón que no supo perdonar. El mar guarda los secretos de los hombres, pero solo revela los de aquellos que se atreven a escucharlo. Al final, todos navegan hacia un mismo horizonte, uno donde el bien y el mal se mezclan como las corrientes del océano, y donde cada ola cuenta la historia de quienes se atrevieron a soñar con la libertad. Piratas del Caribe. El cofre del hombre muerto no es solo una secuela. Es una meditación disfrazada de aventura, un poema salado sobre la vida, la muerte y la redención. El mar no tiene principio ni fin, solo viajeros que se pierden y regresan. Y mientras el viento sopla y la brújula gira sin norte, una voz resuena entre las olas. Jack Sparrow, el mar te llama.